Los síndromes paraneoplásicos, o síndromes, como ustedes quieran llamarlos, son muy importantes porque nos van a determinar desde el punto de vista clínico, es decir, lo que nosotros vemos, poder inducir la presencia de una neoplasia maligna por las manifestaciones que van a dar. Entonces tenemos que definir qué cosa es esto, ¿no? Son los signos y síntomas que se van a producir por acción de una sustancia que produce un tumor determinado, pero que tiene efecto a distancia del tumor, no tiene nada que ver con el tumor ni con su metástasis. Es decir, no tiene que ver que el tumor esté comprimiendo, que esté rompiendo, no. Elabora como si fuera una forma, ¿cómo le llaman? Holocrina, creo que es, ¿no? O sea, tiene acción local, no, acá tiene acción a distancia. Tan igual como la insulina, se elabora en el páncreas, pero tiene acción a distancia del páncreas y dentro del páncreas también. Pero acá no, acá es a distancia. Dice que no son dependientes del propio tumor ni de su metástasis. O sea, el síndrome paraneoplásico no tiene nada que ver con el tumor, solo tiene que ver con las sustancias que producen. Y a veces, fíjense ustedes, es el síntoma principal para sospechar de una neoplasia maligna. Yo les digo el caso de un paciente que fue hospitalizado porque tenía 3 meses de fiebre continua. Era una fiebre de 39, a veces llegaba a 40 grados. Lo hospitalizan en medicina para estudio y al final la catalogaron como fiebre de origen desconocido. Pero fíjense, esas fiebres de origen desconocido son muy pocas y cada vez van siendo menos cuando se le van encontrando las causas. ¿Qué nos ayudó a nosotros para hacer el diagnóstico? La señora comenzó a tener una baja de peso súbita y una hemoglobina descendente que llegó hasta 5 casi de hemoglobina. Entonces sospechamos que la neoplasia tenía que ver de repente con el problema hematológico. Se le hizo una punción de médula ósea y encontramos que tenía un linfoma de médula ósea. No tenía ganglios en ningún sitio, el linfoma era exclusivamente en la médula ósea. Y el único síntoma que había dado era solamente fiebre, no había otro síntoma más. Entonces es un síntoma muy importante para neoplásico para tomar en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las características? Manifestación a distancia, no tiene relación con la diseminación ni con el tumor ni con su metástasis y que se deben a la producción de sustancias biológicamente activas a manera de hormonas y lo más interesante del asunto, pueden preceder, o sea, antes que se manifieste el tumor, como el caso que les estaba manifestando, pueden acompañar al tumor, es decir, que es evidente que tiene un cáncer de mama pero y sigue con fiebre. Decimos la fiebre debe ser porque se ha infectado, le hacemos todos los estudios, no hay infección, entonces tenemos que asumir que es una fiebre de origen tumoral. Fíjense ustedes esto, este síndrome es independientemente total de que se haya infección, hay isquemia o inclusive del tratamiento antitumoral, puede estar en pleno tratamiento y puede tener el síndrome paraneoplasia. Este es un esquema para que vean ustedes que las sustancias que se van a producir por estas células tumorales pueden ser parecidas a citoquinas, por eso es que van a dar fiebre. Acuérdense ustedes, factor de necrosis tumoral, ¿no? Citoquina 1 y 10 puede producir fiebre, ¿no? Pueden parecerse a hormonas, por ejemplo, ACTH, ¿no? Los tumores de pulmón producen ACTH. Otra cosa que les quiero decir es, no todos los tumores, por si acaso, no todos los tumores, qué bueno sería que todos produjeran, ¿no? Entonces podríamos diagnosticarlos fácilmente. No todos. Pero cuando hay presencia de estas sustancias hay que pensar en tumor de célula, en la vena, por ejemplo, en pulmón, o parecidos a algunos antígenos inclusive, que van a actuar a los órganos a distancia dando los síntomas específicos, ¿no? ¿Cuáles son estos principales síndromes? La caquexia. Vemos a personas que se están adelgazando súbitamente, no sabemos por qué,
Inclusive les preguntan a algunos, oye, ¿cuál es tu dieta tan especial que tenías 90 kilos y ahora tienes 60, estás extraordinario? Ojo, si no está haciendo una dieta especial, hay que estudiar, esa ya vendría a estar haciendo una caquexia, ¿no? Aunque caquexia está básicamente determinado por un cuadro como esto, debilidad extrema, digamos, está empezando así. Puede haber una disfunción electrolítica, ¿no? O una disfunción endocrina, o una disfunción neurológica. Puede tener sensación de adormecimiento en las piernas, calambres excesivos en determinado sitio, etc., de lo más variado. Lesiones cutáneas, miren ustedes, tengo estas manchas, dicen, en ambas piernas y que se van ulcerando y me pican bastante. El prurito, por ejemplo, es una manifestación de los linfomas, ¿no? Y lo miran, ¿cuántos años tiene usted? 60, bueno, ya con la vejez, la ectasia venosa produce esas cosas, le dan una serie de explicaciones, ¿no? Y al final no es eso, sino es un síndrome paraneoplásico. Puede haber disfunciones hematológicas, que es lo más común, factores de la coagulación, que sangran los pacientes fácilmente sin saber por qué, la fiebre ya lo dije, disfunción hepática, disfunción renal. Y acá tenemos un círculo, digamos así, de lo que puede producir una sola neoplasia. El cáncer renal puede cursar con cualquiera de estos síndromes paraneoplásicos. Vean ustedes la riqueza clínica que puede tener el cáncer, ¿no? Puede haber fiebre, puede haber rash, es decir, la persona tiene ronchas, dice rash, que le salen ronchas por todos lados. Puede haber hiperglobulio o eritrocitosis, polimialgia, o sea, dolor tipo reumático, que está yendo al reumatólogo, le dan todas las pastillas habidas y por haber y no calma el dolor. Puede haber vasculopatías, ¿no? Hipertensión, vean ustedes, hipertensión arterial, ¿no? Hipercalcemia y finalmente caquexia. Una sola neoplasia. En cuanto a los síndromes endocrino-metabólicos, el más conocido es el síndrome de Cushing, ¿no? Que ya les había mencionado, puede haber hipercalcemia, hipoglicemia, ¿no? Dentro de los síndromes hematológicos, el más notorio siempre es la anemia y la eritrocitosis, o sea, hemoglobinas altas o la anemia, los dos extremos básicamente. Después vienen las tromboflebitis migrans, así como se ve acá, ¿no? Parecía que fuera un problema de tipo vascular, ¿no? por varices, dicen. La eosinofilia, ¿no? Y en cuanto a los síndromes neurológicos, vean ustedes la gama de problemas que pueden haber, desde neuropatías sensitivo-motoras, ¿no? Pero lo más clásico son las famosas parestesias, los hormigueos, la falta de sensibilidad o disminución de la sensibilidad, sobre todo en ambos miembros, casi siempre es bilateral, eso es lo que algo nos orienta. La multineuritis, esos pacientes que se quejan de que le duele todo el cuerpo, dicen, me duelen los brazos, las piernas, todo. Y están así 2, 3, 4, 5 años, hasta cuando de repente, plum, encuentran un tumor en el riñón o en cualquier otro sitio. La miastenia gravis, e inclusive se puede acompañar también con lo que está ahora de moda, con un síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Ustedes saben que la causa de Guillain-Barré puede haber tosis palpebral, retinopatías. Dentro de los síndromes cutáneos, que son los más fáciles de ver porque están a la simple vista, ¿no? Se ven, lo más resaltante es el pemfigoide, por ejemplo, que es una enfermedad que uno se llena de ampollas, o la alopecia, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Pero sobre todo en mujeres que pasan de la cuarta década, ¿no? El prurito, vean ustedes, el prurito es, o sea, la rascadera, es gente que va rascándose todo el tiempo, tiene una comezón tremenda. Y calma con los antihistamínicos, pero deja de tomar eso y vuelve de nuevo lo mismo, ¿no? Casi siempre esto asociado al linfoma de Hodgkin o linfomas no Hodgkin. El enrojecimiento y otros síndromes más. La acantosis nigrans,
que es un oscurecimiento de la piel, especialmente a nivel del cuello, se pone más gruesa y oscura la piel, se pone un poco. O manchas rojizas, miren ustedes en la cara, o sea, de lo más variable. ¿Qué pasó? A ver, por acá necesitamos un experto en computación. No hay nada que hacer, ya ven, los problemas con los expertos se solucionan rápido. Un aplauso para el delegado. Gracias. Los síndromes gastrointestinales, el más resaltante es la caquexia o anorexia, ¿no? La falta de apetito. Es más, miren ustedes, en los pacientes que tienen cáncer gástrico, pero ya no incipiente, sino que es avanzado, tienen una repulsión por la carne. Eso no estaba bien explicado y ahora sí se puede entender como un síndrome paraneoplásico, ¿no? Ustedes le dicen, vamos a hacer un filete frito de carne, ustedes van a ver la manifestación, hasta le da náusea, ¿no? Es algo que está muy relacionado con el cáncer gástrico, ¿no? La aversión a la carne. O puede haber enteropatías con pérdida de proteínas, ¿no? El síndrome nefrótico muy relacionado con este cáncer gastrointestinal, y la osteoartropatía hipertrófica, es decir, las manos, las falanges distales se engruesan, se ponen más anchas. La fiebre. El síndrome de Cushing, ya lo hemos mencionado, básicamente relacionado al carcinoma de células pequeñas del pulmón. El cáncer medular de tiroides relacionado también. Esto lo hemos visto. Esta es la característica, vean ustedes estas estrías, ¿no?, que se ven en el síndrome de Cushing. Otra vez no puede ser. Arriba, acá. Esa. Al otro lado. Yo creo que la computadora dice ya basta, dice. Bueno, vean ustedes lo asociado con la secreción inapropiada o inadecuada de la hormona antidiurética, ¿no? Básicamente con los tumores de cáncer de pulmón, de cabeza y cuello, por ejemplo, tumores de la parótida, ¿no? Tumores cerebrales, los linfomas fundamentalmente, ¿no? Y un tumor que es un poco bastante difícil de tratar, los mesoteliomas. ¿Qué cosas vamos a encontrar? Hiponatremia, hiperosmolaridad, ¿no? Hiperosmolaridad urinaria con una eubolemia. En general, ¿cuáles son los síntomas clínicos frente a esto? Cansancio es lo más resaltante, cefalea y anorexia. Después puede haber inclusive delirio, fatiga, convulsiones. Y en relación a la hipocalcemia, tanto la hipocalcemia como la hipercalcemia se relacionan con cáncer de mama, ¿no?, próstata y pulmón. Las manifestaciones con la hipocalcemia, tetania fundamentalmente, ¿no?, el tratamiento de infusión de calcio. Y la calcitonina especialmente relacionado con el carcinoma medular de tiroides. El cáncer más frecuente en la tiroides es el carcinoma papilar, pero no produce mayor cosa. En cambio, el cáncer medular de tiroides sí, casi el 90% va a producir una sustancia que es la calcitonina, que va a estar alta, ¿no? Entonces, si nosotros vemos a alguien con la tiroides un poco grande, o que tiene un nódulo, y le tomamos una calcitonina y está alta, lo primero que tenemos que pensar es en un carcinoma medular. Ven cómo esto ayuda bastante para hacer los diagnósticos. Y esto puede estar también dentro o enmarcado dentro de lo que son las neoplasias endocrinas múltiples, ¿no?, que es otro tema que no lo vamos a ver ahora. Pueden haber sustancias parecidas a la gonadotrofinas como FSH, LH, CG, ¿no?, y básicamente están relacionados con tumores de las gónadas, pero también pueden ser extragonadales, como por ejemplo los tumores pulmonares, ¿no?
La ginecomastia en los varones es de suma importancia que lo tengan presente. Hay gente que dice, no, es normal porque está gordito. No, toda ginecomastia debe descartarse inmediatamente un cáncer de testículo en el varón. Importante. Si le hacen una ecografía y no tiene nada en el testículo, se acabó el asunto. Puede ser una ginecomastia simplemente por alguna producción ectópica de alguna hormona que no tiene mayor relación con cáncer. Pero si tiene algo, aunque sea un nódulo pequeño en el testículo, pues es un cáncer, ¿no? Entonces, tomarlo en cuenta eso, ¿no? Los insulinomas, que son tumores pequeños, básicamente van a producir sustancias parecidas a la insulina y que van a producir pues ansiedad al comienzo cuando es poco la producción que tienen, luego conforme va avanzando la producción va a haber confusión, desmayos súbitos, ¿no? Y a veces no se sabe la causa y la cuestión es un insulinoma. Dentro de las manifestaciones hematológicas, vean ustedes, los hepatomas y los tumores cerebelosos, tanto como los ovarios, pueden producir hipereritrocitosis. Y la granulocitosis, o sea, están referidas básicamente a neutrófilos, a los basófilos, a todas aquellas que tengan gránulos, están relacionados básicamente con linfoma de Hodgkin, cáncer gástrico y pulmonar en segundo o tercer lugar, pero fundamentalmente la eosinofilia marcada siempre se asocia con enfermedad de Hodgkin en un ganglio que tiene la arquitectura alterada, siempre se va a relacionar. Y esto es lo que les mencionaba, ¿no? Vean ustedes la coloración negruzca o violácea de ambos miembros inferiores, más en el derecho, que siempre está relacionado a cáncer de páncreas fundamentalmente, ¿no? Es una neoplasia muy agresiva que rápidamente mata, ¿no? Los problemas de la coagulación también pueden estar relacionados con lo mismo, ¿no? Con cáncer de páncreas. Coagulación intravascular y endocarditis trombótica no bacteriana, básicamente con adenocarcinoma de pulmón. Esto se puede detectar en un ecocardiograma. Va a dar manifestación clínica, cansancio, puede haber inclusive sensación de desmayo en algún momento, ¿no? O colapso. Y se le hace una ecocardio y encontramos una endocarditis o trombótica, pero cuando se toman los cultivos salen negativos, no es bacteriana, ¿no? Entonces en ese caso sospechar de que se trata de un adenocarcinoma del pulmón. Los otros están relacionados a las modificaciones de la percepción del olor, sabor. Esta gente va a comenzar a decir todo me apesta, es la clásica persona, ¿no? E inclusive pueden interpretar mal los olores. Un olor que es agradable lo pueden interpretar como un olor que es totalmente desagradable, ¿no? Entonces eso debe llamar la atención. Hay modificaciones en el apetito, pueden haber inclusive náuseas o aversiones como la que ya le mencionaba, ¿no? El de la carne, por ejemplo, en el caso de cáncer gástrico. Y el síndrome nefrótico, ustedes han hecho un seminario sobre eso, relacionado básicamente con tumor de ovario y de mama, que son lo que más presentan esto. Un poco más alejado ya pulmón, estómago, riñón y colon. Las manifestaciones cutáneas son las lesiones pigmentadas, ¿no? Los eritemas, las ampollas, ¿no? Como acá vemos, por ejemplo, ¿no? En el pezón de un varón, una lesión un poco pigmentada que con el tiempo se va haciendo más nodular y se le encuentra que es una neoplasia intraepitelial que se llama enfermedad de Payet, pero casi siempre esta enfermedad de Payet está relacionada con cáncer de mama subyacente. La acanthosis nigra que ya les dije, vean ustedes el cuello totalmente engrosado y negruzco, y las mamas también puede presentarse. ¿En qué casos? En caso de tumores gastrointestinales, de pulmón y de mama, principalmente. Acanthosis nigrans. La dermatomiositis, que es una enfermedad básicamente del
tejido celular, por debajo del tejido celular subcutáneo, ¿no? Cáncer de mama, el ovario y gastrointestinal. La ictiosis adquirida, vean ustedes, hay gente que dice las uñas las tengo muy gruesas y encima todavía se despellejan por un costado, se llama ictiosis, y además la piel se pone gruesa como si y cuarteada, ¿no? Entonces esto está relacionado básicamente con linfoma no Hodgkin y mielomas, menos con sarcoma de Kaposi, pero asociado a SIDA. Cualquier enfermedad de la piel que no cede a los tratamientos habituales, debemos sospechar nosotros como que sea una manifestación, ¿no?, de estos síndromes paraneoplásicos. Con eso se acabó, creo. Ahí, acá. ¿Dónde está? Ahí. Vean ustedes, el eritema giratum, por ejemplo, ¿no? Esta es la expresión mínima. La máxima es esta, una gran extensión rojiza. En otras palabras, problemas dermatológicos. No solamente a ir al dermatólogo y que le den pomaditas y esas cosas, hay que ver el fondo del asunto. Si es joven, puede ser, pero si ya pasa de los 40 años, mejor pensar en un síndrome paraneoplásico, ¿no? Cáncer de próstata principalmente y mieloma están relacionadas con estos problemas dermatológicos. Y la dermatitis exfoliativa, ¿no?, se presenta, esto puede llegar a tal extremo que puede descamar y dejar escamas en la cama inclusive, acompañado de prurito. Casi siempre preceden a un linfoma de Hodgkin o a un linfoma de células T, del enrojecimiento de ambas manos, ¿no? Acá está el linfoma de células T o otros linfomas, ¿no? La acroqueratosis, las orejas se engruesan y se ponen rojas, pero no rojas nada más, porque eso es casi normal en algunas personas, ¿no?, sino gruesas, una piel gruesa, cuarteada casi, y se pone roja. O la acroqueratosis, igual a lo anterior, ¿no?, con problemas en las uñas, con descamación. Y esta de la hipertricosis está relacionada fundamentalmente endometrio, vejiga y vesícula, ¿no?, pulmón un poco más alejado. El pérfido vulgar, no solamente tomarlo como una enfermedad autoinmune, sino que puede ser subyacente a una neoplasia maligna de mama principalmente o del timo. Después de esto, las manifestaciones neurológicas ya las hemos visto: las encefalomielitis, la neuritis óptica y la degeneración retiniana son los que se presentan más, las mielopatías y las neuropatías sensitivo-motoras, como ya les he dicho, ¿no? Esas parestesias que hay, disistesias, adormecimientos, hormigueos. En una persona que pasa los 40 años, mejor pensar en un síndrome paraneoplásico antes de pensar que se trate después de cosas vulgares, incluyendo el síndrome de Guillain-Barré. El más severo es la miastenia gravis, ¿no? Esta es la artropatía, vean ustedes la forma de los dedos como si fuera en palillo de tambor. Y la fiebre, no olvidarse, es uno de los principales síndromes paraneoplásicos, pero fiebre continua durante 2-3 meses, ¿no?, que no se le encuentra una causa aparente. Para el cáncer de riñón, se puede observar eso de la fiebre también, principalmente en los linfomas. Y vean ustedes, en los linfomas es casi tan específico que nos puede decir hasta el subtipo de linfoma. En el linfoma no Hodgkin la fiebre es intermitente, así, en agujas. En la enfermedad de Hodgkin, en cambio, es en meseta. O sea, hasta el tipo de fiebre nos puede decir qué tipo de linfoma, frente a qué tipo de linfoma podemos estar. Muy bien, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Entonces, ¿todo está claro o no han entendido nada? Son dos cosas, ¿no? Gracias.
Estas diapositivas las